va a tener dos partes. Una primera, el desarrollo del teórico, que lo va a hacer Jimena Álvarez, que es docente de la transversal, aunque este semestre está menos veces. Y la segunda parte, vamos a tener un intercambio con actores de la zona de estudio, ¿no? Así que, eso, Jimena. Bien. Bueno, ahí voy a compartir pantalla. Ahí se ve. Sí. Sí, sí. Bien, a ver. Ahí. Bueno, arrancamos. ¿Cómo? Creo que fue un ruido de fondo nomás. Puede ser, sí. Bien, bueno, arrancamos entonces la clase de sociedad y actores. Esto es un poco lo que vamos a estar viendo. ¿Se escucha bien ahí? Bien, perfecto. Lo que vamos a estar viendo es la dimensión social de la sustentabilidad y qué implica eso, la sociedad como sistema, los actores dentro de ese sistema social, la participación ciudadana y gobernanza. Entonces, en este esquema que ustedes vienen viendo, que se presentó en el curso anteriormente, que muestra, bueno, en las primeras clases ustedes trabajaron o vieron conceptos vinculados al ambiente, y en otras clases vieron conceptos vinculados a la sustentabilidad. Ahora lo que vamos a estar viendo es lo que refiere a la población, a los actores, a la sociedad, a la dimensión social de la sustentabilidad. Hay un micrófono abierto, puede ser de Nicolás. Ahí, gracias. Varios, ahí los estoy silenciando. Apaguen el partido, les pedimos por favor. Por favor. Bien. Bueno, entonces empezamos por la dimensión social de la sustentabilidad. Como ustedes vieron en otras clases, la sustentabilidad la abordamos desde diferentes dimensiones. Ahí siguen los restos de audio. Bueno, la abordamos desde diferentes dimensiones, lo social, lo ecológico, lo económico, entre otras muchas dimensiones, lo cultural, lo político, etcétera, etcétera. En esta clase vamos a enfocarnos en la dimensión social, que es la dimensión inherente al hombre y a sus interrelaciones, a sus relaciones. Entonces, hay tres conceptos que están implicados en esta dimensión social de la sustentabilidad, que son el bienestar humano, la equidad y el gobierno democrático, que ahora vamos a ver qué es cada uno de estos conceptos. Entonces, cuando hablamos de bienestar humano, hablamos de la satisfacción de las necesidades básicas y de las libertades, tanto políticas, económicas y sociales. Pero las libertades entendidas como la posibilidad de tener oportunidades, la disponibilidad de oportunidades. Por ejemplo, ahí se menciona la libertad política, hace referencia a poder acceder a diferentes procesos de toma de decisiones. Un comentario que es lo que no se entienda o lo que quede en dudas, ustedes intervienen y preguntan, porque la idea es justamente eso, que quede claro y que podamos trabajar sobre esto, porque sobre esto va a estar basado el práctico y otros ejercicios del curso. Entonces, ahí la pregunta, ¿saben qué es la equidad o alguna vez escucharon hablar de la equidad? ¿Alguien escuchó hablar de eso? Yo sí, pero no sé si está como... No sé muy bien cómo explicarlo, pero... Ay, perdón. Es un concepto que últimamente escuchamos bastante, pero ¿No bueno. es darles a todos la cantidad de cosas que necesitan? ¿Cómo? No, no es darle a todos la parte que necesitan, no una parte igual. Bien, sí, va por ese lado. Hacer como la diferencia
diferencia entre igualdad y equidad, ¿no? La equidad nos habla de aplicar derechos y obligaciones de manera equitativa, es decir, considerando las condiciones de los diferentes grupos sociales. O sea que estamos hablando de la garantía de derechos y de las obligaciones en base a las condiciones de cada grupo social o de los individuos, que no es lo mismo que como mencionaba el compañero, que el término igualdad, en el cual se reparte o se genera o se garantiza a todos por igual. En el término equidad consideramos las condiciones de los diferentes grupos. Entonces, la equidad nos habla de la distribución equitativa, es decir, en función de las condiciones de cada grupo, de los costos, los beneficios y los bienes comunes. ¿Qué son los costos? Los costos son el valor que tienen los bienes y servicios que consumimos para obtener determinado nivel de vida. Los beneficios son las mejoras que experimentamos a través del consumo de estos bienes y servicios, y los bienes comunes son aquellos aspectos materiales o inmateriales cuyo beneficio, posesión o derecho de pertenencia corresponde a un grupo social. Por ejemplo, ustedes ¿conocen algún bien común? Cuando hablamos, se habla mucho de bienes comunes. Ustedes, a ver, mencionen algún bien común para saber de qué estamos hablando. ¿Cómo? Por el bien común es necesario que haya una persona. El agua es un bien común, sí. Sí. Había otra compañera hablando que no se cortó ahí. No, está dando el caso que te explican en la escuela de, por ejemplo, que es necesario que haya un castigador para que todos nos comportemos. Por el bien común es necesario que haya un castigo para estar organizados y que no cunda el caos. Opa, No nos estábamos refiriendo a eso. No, Pero me interesa nombre y colegio, me interesa saber en qué. no. Interesante. No, cuando nos referimos a bien común nos referimos a eso, pueden ser objetos, o sea, cuestiones materiales o inmateriales, pero que pertenece al grupo de la sociedad, como por ejemplo los océanos, como dijo el compañero, el agua, como por ejemplo la atmósfera, como por ejemplo cualquiera de los recursos naturales. Entonces, eso pertenece a toda la sociedad, considerándolo intrageneracionalmente, es decir, dentro de la misma generación, o sea, para todos los géneros, para todas las culturas, y intergeneracionalmente, para diferentes generaciones, ¿verdad? Entonces, hablar de bienes comunes es también hablar de, bueno, ¿cómo se gestionan estos bienes comunes? Estamos hablando de equidad, de la distribución equitativa, y los bienes comunes, ¿qué pasa? Son algo que consume toda la sociedad. Entonces es bien difícil la gestión de los bienes comunes porque es eso, cuando alguien consume una parte de los bienes comunes, sea lo que sea, el recurso que sea, bueno, queda para los otros otra parte que, bueno, a ver quién consume más, cómo se gestiona, es algo que tiene una complejidad de por sí, porque bueno, es para todos, y de uso, como decía ahí, de usufructo y de derecho de todos. Entonces ahí surgen varios aspectos que son complejos. Otro de los conceptos... 80 personas. Ay, pensé que habían intervenido, perdón. Otro concepto que está implícito en la dimensión social de la sustentabilidad es el gobierno democrático. Para ponernos en contexto, gobernar, que es una palabra que viene del latín, que significa pilotear una nave, nos está hablando de guiar, de dirigir. Entonces, un gobierno democrático es una forma de organización que tiene la sociedad donde el poder es atribuido a un conjunto de la ciudadanía mediante mecanismos de participación directa o indirecta y a sus representantes. O sea que es una forma que tienen las sociedades de organizarse donde el poder es para la ciudadanía y para los representantes. ¿Hasta ahí se entiende?
Bien. Hay que tener también cuidado con la palabra ciudadanía, porque bueno, tiene como varias acepciones. La podemos usar como una acepción de una persona, un ciudadano. ¿Quiénes son ciudadanos, por ejemplo? Aquellos que son nacidos en un lugar o hacen un trámite o para tener una residencia legal. Ahí va, tenemos como varias acepciones. Por un lado tenemos, yo soy una ciudadana porque tengo derechos y obligaciones con respecto a un estado o a un lugar. Tengo deberes, puedo ejercer determinados deberes y tengo determinadas obligaciones. Esa es una acepción de la palabra. Y hay otras acepciones que se refieren a todos, o sea, a todas las personas que viven en un territorio o en un estado. O sea, una involucra, es como, tiene un aspecto, una dimensión más política de, bueno, las personas que pueden votar, que pueden decidir, y otra refiere a todo el conjunto de ciudadanía. Entonces, tener presente eso, cuando hablamos de ciudadano podemos estar hablando de cualquiera de las dos acepciones. Entonces, un gobierno democrático nos habla de el desarrollo de una democracia efectiva, donde la ciudadanía participe de los procesos de desarrollo. Para que eso ocurra, es necesaria la construcción de una cultura cívica. ¿Qué es una cultura cívica? Es la cultura de participación de la ciudadanía. Entonces, para eso se necesitan varias cosas, como por ejemplo espacios y procesos cívicos de participación, que pueden ser tanto formales como informales. Por ejemplo, para poner ejemplos, procesos cívicos de participación formal, las audiencias públicas, por ejemplo, vinculadas a instrumentos de ordenamiento, los cabildos, los presupuestos participativos, esos son como instancias formales donde una institución genera ese espacio para la participación ciudadana. Hay otros que son de forma informales, organizados no por instituciones estatales, tal vez por otras organizaciones, que son de la sociedad, como por ejemplo una marcha o una huelga o ahí dice un carcerolazo, etc. Y no solo los espacios y los procesos cívicos son importantes para la construcción de esta cultura cívica de participación, sino también el empoderamiento, es decir, el empoderamiento ciudadano, es decir, que los propios ciudadanos utilicen estos canales, utilicen estos espacios, se mantengan informados y formen parte de las tomas de decisiones, de la construcción básicamente de su realidad. Entonces, para considerar estos tres conceptos que hablamos, que son el bienestar, la equidad y el gobierno democrático, hay autores que mencionan que es necesario una nueva ética del desarrollo, donde los objetivos económicos estén subordinados a los sistemas naturales, a la dignidad humana y a la mejora de vida de la calidad de las personas. Esto implica aspectos muy profundos y muy complejos que están en el desarrollo de la humanidad y de la sociedad, que no son fáciles de modificar y de modificar, que llevan implícitos muchos aspectos culturales, económicos, cuestiones que son difíciles de transformar. Entonces, muchos autores apelan a esta nueva ética del desarrollo, sobre todo pensando en bueno, ahora este nuevo, hay otros autores que mencionan el acompasar los ciclos biológicos con los ciclos de producción, o los ciclos técnicos, con la generación de oportunidades, esto que hablábamos de la equidad. Lo interesante de esto es empezar a ver qué hay atrás de estos términos y qué es lo que es cuestionable sobre los modelos o sobre los procesos de desarrollo. Poder verlos en profundidad. Bien, ahora pasamos a la sociedad como sistema, que ustedes estuvieron viendo la clase pasada, creo que fue, que tuvieron la clase de sistemas. Entonces la idea ahora, como para afianzar algunos conceptos, es ver a la sociedad como un sistema y empezar a desmenuzarla y a ver qué partes tiene y cuáles se vinculan con los sistemas.
Entonces, ustedes vieron la clase pasada sistemas y ahora lo vamos a ver a la dimensión social como un sistema. La sociedad en su conjunto puede ser vista como un metasistema, como un gran sistema conformado por diferentes subsistemas, un macrosistema. Este concepto es un concepto que surge de las ciencias sociales, que es un concepto interdisciplinario, bueno, que surge desde la sociología, la antropología, etc. Entonces, cada una de esas disciplinas aporta un conocimiento y un abordaje sobre la sociedad, y en esta interrelación de conocimientos, en esta articulación de conocimientos, es donde tenemos como una cabal conocimiento de la sociedad, en esta articulación. Repasando un poco lo que ustedes vieron en la clase pasada y la bibliografía, el concepto de sistemas nos dice que es un conjunto de elementos dinámicamente relacionados entre sí que realizan una actividad para alcanzar un objetivo operando sobre entradas y proveyendo salidas, que se encuentra en un medio y que constituye una totalidad diferente. Entonces, la sociedad la podemos ver como un sistema. Los sistemas tenían aspectos que los caracterizaban, como por ejemplo las estructuras. Una estructura es aquello que constituye el orden del sistema, que permanece en el tiempo, que garantiza su estabilidad. Entonces, llevado a los sistemas, es la forma en cómo una sociedad se organiza, aquellos aspectos que le dan orden, que estructuran al conjunto social que estamos abordando o estudiando. Por ejemplo, la cultura, que está compuesta por el lenguaje, los valores, la religión, el arte, etc. La economía, la estratificación social o la cantidad de población de determinado género o con determinadas características, cómo se administra esa sociedad, la organización política, etc. Eso conforma, todo ese conjunto de aspectos conforma la estructura de una sociedad. Y bueno, esta estructura son patrones de comportamiento, o patrones, o sea, no implica el vínculo que tengan los individuos entre sí, va más allá de eso. Son patrones que explican procesos. Otro de los aspectos que ustedes estuvieron viendo y que caracteriza a un sistema y que es importante entenderlo es el entorno. Para estudiar cualquier sistema, nosotros necesitamos definirlo, entender y definir, identificar hasta dónde llega el sistema que estamos estudiando para entender cuál es el entorno y cuál es el sistema de estudio, cuál es el alcance de ese sistema. Entonces, el entorno es lo que circunda y lo que rodea al sistema. Siempre los entornos están proveyendo, a veces nutren con aspectos que requiere el sistema, y también absorben lo que el sistema elimina. Una pregunta. ¿Sí? El sistema en cuanto al entorno y lo que lo rodea, no es solamente un entorno físico, me imagino, sino un entorno en todos los niveles que venimos conversando antes. Exactamente. Esta era la diapositiva que venía. Entonces, un entorno para el sistema social es el lugar o circunstancias, no es solo lo físico, sino las condiciones, por ejemplo, culturales o históricas, económicas. Eso determina y pauta también un conjunto social o un grupo social, influye y afecta, ¿verdad? Entonces tenemos como la dimensión espacial, que puede ser el entorno inmediato, la cuadra o el barrio o el municipio o el departamento, esto es en el espacio, y diferentes dimensiones, lo que mencionaba el compañero, lo económico, lo cultural. Y bueno, terminando como este ítem de sistema social, ¿para qué estamos nosotros viendo esto y qué nos interesa de esto? En realidad es poder nosotros como futuros profesionales cuestionarnos y por lo menos hacernos la pregunta desde nuestra disciplina
se ocupa de de construir espacios o de construir edificios o territorios, de pensarlos o de planificarlos, de realizar proyectos. Entonces, en estos proyectos, deberíamos preguntarnos como profesionales qué entornos estamos construyendo, qué espacios estamos construyendo. ¿Estamos construyendo espacios equitativos o no? Muchas veces en los proyectos que tenemos como trabajos, bueno, hay ciertas limitantes y hay ciertas condicionantes, ya sean económicas o de recursos o de condiciones coyunturales. Pero es importante como profesionales hacernos esta pregunta: si con la intervención que yo estoy haciendo como profesional estoy generando entornos que favorecen y aportan a la equidad o no. Eso es algo que siempre tenemos que tener presente. Ahora vamos a ver los actores dentro de este sistema. Los actores vendrían a ser los elementos del sistema. Ustedes en la clase pasada vieron que los sistemas se componían por diferentes elementos que se vinculan entre sí y cumplen una función. Bueno, tenemos el sistema social, que es como el gran sistema, que hay varios sistemas, tenemos la familia, el entorno del barrio, la población del municipio, etcétera, etcétera. Lo podemos ver escalarmente, pero también lo podemos ver dentro de cada subsistema. Cada uno de estos elementos les llamamos actores sociales. Entonces, los actores sociales, hay autores que, ahí puse una definición de uno de los autores que define, es un sujeto colectivo estructurado a partir de una conciencia de identidad propia, que tiene valores, que posee recursos, que actúa en medio de una sociedad, que interactúa con otros actores y que defiende sus intereses y representa sus necesidades. Desmenuzando un poco esta definición, nos habla de que es un sujeto colectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo como individuo, Jimena Álvarez, no represento un actor en sí. Los actores son colectividades o grupos de personas. Hay en casos, por ejemplo, salvedades, por ejemplo, el Papa. El Papa sí es una persona sola y es un actor importante y es un actor que está como integrado por una sola persona, o el presidente, que son roles que los tiene una sola persona. Pero salvo esas excepciones, vamos a hablar de actores sociales cuando estamos hablando de un colectivo de personas que tiene conciencia, aparte de que es eso, que es un grupo. Por ejemplo, para poner un ejemplo, hablando del proyecto que ustedes están estudiando, el proyecto de Solís Chico, hay muchos vecinos, ¿no? Pero si yo estoy hablando del conjunto de vecinos, de los actores, del actor social, vecinos, ¿verdad? No todos los vecinos están incluidos en eso, ¿no? Porque hay vecinos que no tienen conciencia de eso y que no forman parte de eso. Entonces, para identificar a los actores sociales, tenemos que pensar en grupos que tengan conciencia de que son un grupo. ¿Se entiende esta parte? Que es un poco difícil, pero ¿quedó clara? Es un grupo que tiene conciencia de que es un grupo. Puede ser una organización, puede estar organizado o no, pero cada individuo es consciente que forma parte de ese grupo. ¿Se entiende ahí? Se entiende, sí. ¿Ser consciente Sí, sí, implica se que entiende. actúen en base a eso? Claro, por eso mismo. Porque Que pueden ser actúan en conscientes pero función. actuar individualista. No, o sea, si alguien pertenece a un conjunto, va a actuar para defender los intereses y las necesidades de ese conjunto, ¿verdad? A eso nos estamos refiriendo. Esos son los actores sociales. Ok, yo lo pensaba por el lado de los vecinos. Son conscientes que son parte de un barrio, de una zona, pero muchas veces se comportan de manera individualista. Y no sé si eso
entra como actor social o tiene que sí o sí actuar en comunidad para hacerlo? Bueno, es lo que dije un poco anteriormente. Hay que ver cada situación. Por ejemplo, hay en situaciones que un individuo sí es un actor, pero por lo general nos estamos refiriendo a conjuntos de personas. Por ejemplo, tal vez un actor es un empresario que tiene un poder impresionante, como el Papa o como el presidente, que tienen un poder muy grande, entonces eso sí representan un actor porque son este, eh, personajes y roles importantes y tienen como peso importante y a su vez socialmente están legitimizados y reconocidos, ¿verdad? El presidente no puede ignorar, actúa siempre como un presidente, igual que el Papa, ¿no? O sea, tiene su rol y su objetivo y está bien claro, ¿verdad? Y un actor famoso, por ejemplo, No, eso es otra cosa. Ahí estamos hablando de otra cosa. Actor, estamos hablando de su profesión. Tal vez si pensamos en, por ejemplo, el gremio de los actores, sí, pero no estamos hablando de actores, la profesión de los actores, sino de actores sociales, de un conjunto de personas que se identifican como tal y que van a actuar en función de sus necesidades, tienen necesidades, ahora lo vamos a ver más en profundidad, pero tienen en común un montón de cosas que hace que sean un colectivo. yo lo Tienen decía, necesidad. yo lo decía en el sentido de la influencia social que puede llegar a tener un actor famoso. Un actor famoso va y hace tal cosa y gran parte de la sociedad va a querer imitarlo. No lo decía en el sentido de que porque es actor, sino en el sentido de la Eso influencia puede, que tiene. eso puede ser, la influencia que tenga el actor puede ser, pero en este caso no estamos hablando de eso. Estamos hablando de colectivos o en algunas situaciones más particulares de una persona, de grupos de personas que tienen intereses en común y que se mueven. Ahora lo vamos a ver como más claramente porque vamos a ver qué caracteriza a los diferentes actores. Entonces, estamos hablando de sujetos colectivos que tienen conciencia de que son, es lo que decía, por más que sea uno o que sean varios, el presidente es consciente de que es el presidente y que es un actor bastante importante y que tiene mucho poder. Ningún actor, o sea, se desconoce como tal. Para identificar un actor o para determinar un actor, lo principal es que se reconozca él mismo como un actor, ¿se entiende? Y cuando hablamos de actores no estamos hablando de la profesión de actuar, estamos hablando de actores sociales. Bien. Esto que dice acá también, valores. Cada uno de los actores tiene diferentes cualidades, diferentes virtudes, tiene diferentes recursos, tiene diferentes intereses. Y eso hace que los individuos se agrupen y actúen en conjunto. Acá, esto que traigo acá es como pretende ser un mini listado, como una sugerencia de algunos posibles actores, para empezar a entrar a entender de qué estamos hablando y para empezar a identificarlos. No pretende ser una clasificación, aclarar que, bueno, que hay personas de otras disciplinas que se dedican al estudio profundo de la identificación de actores y de cómo se vinculan, etcétera, etcétera, que tienen metodologías desarrolladas y herramientas específicamente para eso, que a nosotros no nos interesa tanto la especificidad, sino empezar a entender, a complejizar nuestra mirada desde nuestro abordaje disciplinar. Nosotros básicamente nos estamos formando para ser arquitectos, los arquitectos intervienen en el ambiente, generando espacios, generando territorio, construyendo, proyectando, y necesitamos, lo hacemos para la sociedad, para alguien, para algún actor de la sociedad, ¿verdad? Sea para un cliente, sea para un grupo social, entonces necesitamos nutrirnos de esa información, entender esta dimensión porque atañe a nuestro trabajo. Esa es la idea, no es la idea hacer una clasificación exhaustiva, sino esto, empezar a nutrir nuestra mirada y nuestro abordaje con otros conocimientos.
Entonces, uno de esos es identificar qué actores están involucrados en los proyectos que estoy haciendo, o que me propongo, o con los cuales estoy trabajando. ¿Para qué? Para entender cuáles son las dinámicas, para entender cuáles son sus intereses, para entender cómo puedo yo aportar a eso, cuáles son los intereses del proyectista o de la parte esta. Se trata de eso, de interactuar y de yo poder abordar un proyecto o una problemática con una visión más completa, donde se complejiza la realidad, ¿verdad? Entonces, como punteo de actores, los agrupa en 3 grandes grupos, que pueden ser cualquiera otros, pero yo traje estos como para disparar y para empezar a entender de qué estamos hablando. Por ejemplo, podemos hablar de un gran grupo de actores político-administrativos, que serían, por ejemplo, un tipo, y estamos hablando acá, diferenciar el tipo de actor de los actores en sí. Cuando yo hablo de tipo de actor, puedo hablar de actores gubernamentales o actores empresarios. Eso vendría a ser como el tipo de actor. Ahora, cuando yo menciono y tengo que identificar un actor, no puedo decir el gobierno, porque el gobierno no es ningún actor. O sea, el gobierno se compone de instituciones, como dice ahí, ministerios, intendencias, municipios, etcétera, 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 etcétera. Entonces tengo, por ejemplo, en este proyecto de Solís Chico, si voy a identificar los actores, no puedo decir, bueno, y está involucrado el ministerio, porque no sé qué ministerio es. Tengo que decir, el ministerio de, no sé cuál será, pero, por ejemplo, como dice ahí, el Ministerio de Salud Pública. La intendencia, no son todas las 19 intendencias que están involucradas, es la intendencia de Canelones. Los municipios, no es el municipio de, no sé cuál, de 33, no, es Atlántida y La Floresta y no sé cuál otro, ¿verdad? O sea, cuando estamos identificando a los actores, sí tenemos que nombrar cuál es específicamente. Entonces teníamos este conjunto de político-administrativo, que pueden ser del tipo gobierno o empresas públicas como OCE, Antel. Ahí menciono varios como para que ustedes se puedan dar idea de qué estamos hablando, ¿no? Organismos internacionales como el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Actores más vinculados a lo empresarial, como cualquier empresa privada, como bancos o financieras, bancos nacionales o bancos internacionales, empresas multinacionales, todos conocemos empresas multinacionales, y otro tipo o conjunto de actores pueden ser los actores sociales, que bueno, ahí pueden ser asociaciones, sindicatos, congregaciones, ONGs. Esos son como el tipo de actor. Ahora, si yo digo, quiero identificar quiénes están involucrados, y bueno, hay sindicatos involucrados, no puedo decir los sindicatos, tengo que ver qué sindicato es, porque no es lo mismo uno que otro, porque cada uno va a defender diferentes derechos y diferentes cosas para su grupo. Por eso cuando se trata de identificarlos, tengo que poner el nombre y entender quién es, identificar cuál es concretamente. A ver, ahí. Entonces, hablamos que la sociedad podemos verla como un sistema, un metasistema, o sea, un sistema de sistemas, donde los actores sociales son los elementos de esos sistemas, y a su vez los elementos, o sea, los actores tienen atributos, es decir, que tienen propiedades o características. Esto era lo que les decía que nos va a ayudar a entender, a identificar un poco más a los actores. Estas características diferencian a los diferentes actores, justamente, ¿no? Que pueden ser, bueno, el campo de acción, la representatividad, los recursos que tengan, los objetivos que persiguen, la influencia, el interés, etcétera, etcétera. Entonces, en esta complejización de nuestra mirada y de nuestro abordaje a una problemática como profesionales, nos interesa identificar diferentes actores. Entonces nos fijamos en sus
atributos o sus características para diferenciarlos. Bueno, profundicemos en estos tres que son objetivo, influencia e interés. El objetivo de los actores sociales son las metas, es decir, que los grupos sociales se aunan o se actúan en conjunto porque persiguen determinadas metas, porque tienen determinado fin, porque tienen una necesidad y quieren satisfacer esa necesidad que tienen como colectivo. Entonces, ahí es como tomar conciencia de que cada uno de los actores sociales tiene el poder potencial de transformar su realidad, tiene el interés y el poder de transformar su realidad. Por eso es que también nosotros, como proyectistas o transformadores de determinada realidad, necesitamos entender eso, cuál es el interés de los diferentes actores de transformar esa realidad, si está a favor o no de nuestro proyecto, y considerarlo. La influencia nos habla de esto, del poder de transformar esa realidad. Una cosa es el objetivo que tiene determinado colectivo o determinado actor específico, y otra cosa es el poder de transformar esa realidad. La posibilidad de concretar un hecho o de facilitar o no su implementación. A eso le llamamos influencia, al poder que tiene de transformar la realidad, concretamente. Eso va a depender de los recursos que tenga, va a depender de eso, de los recursos materiales, de los recursos tecnológicos, humanos, de eso, la influencia o el poder que tiene para concretar o no una situación. Cada uno de los actores tiene diferentes recursos, o diferentes grado de influencia o influencia, que es el poder de transformar una realidad. Y el interés nos habla de justamente eso. Hay actores que identificamos que están a favor del proyecto o de la situación en la que estamos trabajando, otros que son neutros, que como que no tienen interés básicamente, y otros que están en oposición. Entonces, para nosotros es bien importante identificarlos y entender cómo es esa trama de actores, no para hacer un estudio exhaustivo, sino para poder nutrir el proyecto y poder hacer un proyecto lo más aterrizado, vamos a decir, a la realidad y ajustado a las necesidades. Entonces acá viene un concepto que es importante porque vamos a trabajar sobre él, que es el de actores clave. Acá está la definición que se presenta en la bibliografía, donde dice que los actores claves son aquellos cuya participación es indispensable para lograr el propósito, objetivo y meta del proyecto, que tienen poder, capacidad y los medios para influir en aspectos vitales que permitan o no el desarrollo del proyecto. Es decir, que son claves para el proyecto. ¿Por qué yo como arquitecto o como proyectista me interesa esto? Justamente porque nuestra profesión se trata de eso, ¿no? De transformar de cierta forma la realidad, de proyectar. Estamos pensando y actuando sobre el espacio, sobre el territorio. Entonces necesitamos entender quiénes otros actores, obviamente nosotros vamos a ser un actor, y qué otros actores entran en juego en ese escenario, en ese espacio, sea en un edificio o sea un territorio, ¿no? Entonces, para también ir como capa a capa profundizando en la identificación de actores, acá apareció una grafiquita. La propuesta es, bueno, identificar los actores en función de estos dos atributos, ¿no? La influencia, que vimos que era el poder que tiene cada uno de los actores, y el interés. Voy a fijar la hora para ver cómo va. La influencia, estábamos hablando de que eran los recursos, la masa crítica, el poder que tiene ese actor para transformar la realidad. Y el interés era si estaba a favor, en contra o si es neutro. Entonces, los actores claves, o sea, esta es una gráfica, ¿verdad? Donde yo voy a, primero, después de identificar los actores, los voy a ubicar acá para entender cuáles son los claves. Porque los claves son aquellos que tienen
alta influencia y alto interés, que quedan en este cuadrante. No sé si ven mi cursor ahí que dice claves, y en amarillito aparece las diferentes estrategias que son posibles de tener para cada uno de los tipos de actores, ¿no? Con esta clasificación. Entonces, los actores que tienen mucho poder de transformar la realidad y mucho interés son claves para mi proyecto. Yo los tengo que involucrar en mi proyecto, sí o sí, porque justamente tienen todo el interés en concretar esa situación y tienen poder para hacerlo, sea recursos, sea mano de obra, sea poder político, sea lo que sea. Entonces, la estrategia, que sería como oportuna, sería involucrarlos. Los actores que tienen poder para transformar la realidad, pero tienen bajo interés, una estrategia puede ser mantenerlos informados, porque si en algún momento llegan a cambiar su interés, pasan a ser actores claves. Entonces los tengo como que, bueno, me interesa que estén involucrados, entonces me interesa que se informen de la propuesta que estoy haciendo, del proyecto que estoy haciendo. Los actores que tienen bajo interés y baja influencia, nada, está bueno registrarlos y también en el proceso ya sea de planificación o de proyección o de, no sé, de lo que esté haciendo, ver si en algún momento cambian y tienen más interés o más influencia. Por eso hice una estrategia de monitoreo, como de seguimiento. Y los que tienen baja influencia, bajo poder de transformar la realidad o de concretar la realidad, pero alto interés, los tengo que convocar a participar, porque esos me van a dar, por lo pronto, masa crítica y por lo pronto, bueno, son personas que tienen mucho interés en el proyecto. Tal vez no tienen la posibilidad de concretarlo o de concretar lo que ellos quieren hacer, pero sí tienen mucho interés. Entonces hay que participarlos. ¿Hasta ahí cómo va? ¿Se entiende? Sí. ¿Queda alguna duda? Ustedes avisan si hay algo que quieren revisar o ver de nuevo. Entonces la idea así como un poco... Poder hacer el práctico, decirle, Jimena, porque si no después se les ¿Cómo? puede quedar. Sí, esto está en el práctico, así que atención. No. Acá la idea era como para eso también, como para romper el hielo y empezar a pensar eso y empezar a como a tirar así en la primera lluvia de cosas, de ideas. Era, por ejemplo, si yo tengo un proyecto de que quiero formar una olla popular en mi barrio, ¿no? ¿Ustedes qué actores se imaginan que están involucrados y cómo los podemos ubicar acá para entender cuáles son los actores claves? Está bueno que empecemos eso, a decir y a contar, porque sobre esto va a versar el práctico y sobre esto es lo que viene después también, que van a tener unas entrevistas con actores reales del proyecto que ustedes están estudiando. Y yo diría que necesitan usar la olla popular. Los Que usuarios. necesitan, claro, los usuarios. Los usuarios son un actor social, bien. ¿Y dónde lo El pondrían, alcalde. por ejemplo? El alcalde es otro. Vamos, los voy anotando. Quiero que los ubiquemos acá. Por ejemplo, los usuarios, ¿cómo es su grado de influencia y cómo es su grado de interés? Creo que tendrían bajo grado de influencia, pero alto grado de interés. Bien, bien. Entonces estaría bajo influencia, pero alto interés estaría como por acá. ¿Verdad? ¿Ven mi cursor ahí? Sí, Después, el alcalde. Ay, qué bien. Gracias, Dani. El alcalde. El alcalde, ¿cómo es? En su influencia y en su interés. Más que el alcalde, en realidad sería como el municipio, ¿no? O sea, el municipio Deberían con... ser ambos altos, ¿no? ¿Cómo? Deberían ser ambos altos, digo. Alto El de grado de influencia y el de interés. influencia. Sí, la influencia o el poder de concretarlo puede variar, pero sí debería tener más recursos claramente que los usuarios, porque los usuarios que van a comer en las ollas son personas que justamente no tienen, entonces debería
tener mayor grado de influencia y mayor grado de interés. ¿Qué otros? Ahí, o sea, yo vivo en Cordón, ¿no? O sea, sería el municipio B. En esto que decíamos de concretar bien, cuando yo estoy identificando los actores, tengo que poner, si es el municipio, no puedo decir el ministerio, o sea, tengo que decir municipio B, el municipio que sea, ¿verdad? Esto lo digo porque ustedes después en la pauta del ejercicio hay una parte que es igual a esto, pero con otro ejemplo. ¿Qué otro actor se les ocurre? No sé cómo editarlo, profe, con suerte en este. No, tranquilo, es una aclaración. Y nada, a mí se me ocurren también los que están organizando la olla popular. Ujú, O sea, no sabría cómo decirlo, pero los que la van a hacer. tal cual, tal cual. Pueden estar Voluntarios. los voluntarios, exactamente, que pueden haber, digo, esto es como es una situación hipotética, no tenemos insumos reales, ¿no? Para identificar a los actores, pero ahí pueden estar involucrados voluntarios, ONGs, están también los proveedores que proveen, o sea, de dónde se saca el alimento, el que pone el lugar o el que pone las ollas, o sea, ¿no? Y bueno, esa es un poco la idea de este ejercicio. Empezar a pensarse en ese proyecto y a ver, bueno, qué es lo que yo necesito y qué actores están involucrados en esto. En función de la influencia y del interés. Después, mencionamos que entonces en el sistema social los actores son los elementos y tienen determinadas características. Ahora, estos elementos del sistema que son los actores se vinculan entre sí. Se vinculan entre sí para poder lograr su objetivo. Lo que estábamos hablando, por ejemplo, de la olla, ¿no? Nadie hace una olla popular de a uno solo. Es imposible. O sea, ningún proyecto está constituido por un solo actor, ¿verdad? Nos manejamos en interacción con otros actores. Entonces, bueno, es un poco eso. Si bien no nos vamos a detener en clasificar ni identificar los tipos de vínculos, pero sí empezar a eso, a tener una mirada como un poco más profunda y decir, bueno, hay diferentes vínculos en los actores. Hay vínculos que son formales o institucionales, hay vínculos que son informales. Por ejemplo, los vínculos formales están relacionados con las instituciones, los informales con procesos o procedimientos más espontáneos. Y bueno, es eso, ensayar como una mirada un poco más profunda. Lo que hay disciplinas y hay, bueno, profesionales que se dedican justamente a esto, ¿no? A identificar las redes de actores, a identificar cómo se vinculan y cómo funcionan las redes de actores, cómo son los vínculos entre los diferentes actores, y de ahí sacan patrones de comportamiento. Nosotros no vamos a hacer eso porque es algo que se hace, como ya lo dije, con herramientas y métodos específicos, pero sí nos interesa pararnos y mirar conociendo que esto sucede. No ignorándolo, sino entendiendo que bueno, los actores se vinculan y que los vínculos también hacen al sistema social y también van a influir en el proyecto que yo estoy trabajando. Entonces, muy abstracto y muy esquemático, a modo de ejemplo, ahí traigo 3 tipos de redes, no son redes de actores, pero 3 tipos de vínculos entre actores, que así como bien simplificado y abstracto, tenemos primero el central, un tipo de red centralizada, es donde hay un actor con el cual se vinculan todos. Todos los actores se vinculan unilateralmente con ese actor. Como por ejemplo, no sé, una monarca, un rey. O como por ejemplo, un monopolio, cuando hay una sola empresa que provee de un servicio o de un producto, todos los otros clientes, vamos a decir, el que quiera ese producto se tiene que vincular solamente con ese actor, que es el que vende eso. Ese es un monopolio, hablando como en el campo más de lo económico.
Luego tenemos otros tipos de redes y vínculos de actores que son policéntricos, donde no hay un solo polo centralizado, sino que hay varios. Por ejemplo, el mercado, donde hay varios proveedores de un mismo producto. Entonces yo puedo elegir a cuál voy, ¿no? Después ya en otro tipo de vínculos o de redes de actores son los tipos de redes donde todos los actores se vinculan con todos. Estos esquemitas que están acá, que son como bien simples y bien abstractos, obviamente que no reflejan como ninguna realidad, ¿no? La realidad es siempre mucho más compleja que esto. Obviamente que lo ideal o lo más nutricio, por decirlo así, para todos los actores es cuando hay mucho más vínculos, con la posibilidad de vincularse con todos, ¿no? O sea, cuando hay un vínculo unilateral es como que, bueno, uno se queda limitado a eso. Es como el monopolio. Yo solo, si hay un solo proveedor de algo, yo solo puedo consumir de ahí y bueno, no tengo chance. O sea, eso es lo que pasa, por ejemplo, para poner un ejemplo que se entienda, en el mercado. Bueno, y así suben los precios, porque es solo una empresa que tiene ese producto o ese servicio, y yo no tengo opción, tengo que consumir de eso y chau. Entonces, lo que nos interesa como profesionales o como arquitectos es poder favorecer la multiplicidad de vínculos, esta horizontalidad, ¿no? Donde todos se ven beneficiados y todos se nutren de todos. A ver si me pasa la diapo. Ahí. Bueno, y esto como un poco, esto es un mapeo de actores, un mapeo de redes real en Canadá, de una ciudad, de las instituciones que se vinculan al cambio climático, pero lo traigo porque en realidad esto sí es como un estudio de una realidad que existe hoy contemporánea, pero que vieron que es mucho más compleja que esos esquemitas, ¿no? Entonces el ejercicio siempre va a ser de, bueno, observo la realidad sobre lo que yo tengo que actuar, voy a los conceptos o a las herramientas que me ayudan a entenderlo, tal vez a clasificarlo, a ordenarlo, pero no me puedo quedar con eso, porque la realidad no se limita a esa clasificación o a ese orden abstracto y teórico. Entonces siempre tengo que estar dialogando y asegurarme de que lo que yo estoy clasificando refleja la realidad, o por lo menos estar en ese diálogo, ¿verdad? Nunca es solo lo conceptual o solo lo real. Es como el diálogo entre esas dos para poder abordar una situación. Bueno, ahora pasamos a la participación ciudadana. Participar, también, como yendo a la palabra, ¿no? Participar es tomar parte de algo, yendo a lo que significa la palabra, ¿no? Entonces, otra definición, acá remarcada, como el concepto de participación. La participación ciudadana implica que miembros de una sociedad tomen parte de asuntos públicos, ya sea como individuos o como representantes. Entonces, la participación es un derecho y un deber, la participación ciudadana, ¿verdad? Bueno, ahí hay como un marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde se establecen varios artículos, donde se enumeran o se mencionan los derechos básicos humanos, y en el artículo 21 dice que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por representantes. Otro de los artículos dice que todas las personas tienen el deber de participar, de respeto a la comunidad, o sea, de formar parte de la toma de decisiones. Es como del involucramiento en la transformación y en la construcción de la realidad. Por eso decimos que es un derecho y un deber, porque estamos hablando de la construcción de la realidad de cada uno, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué la participación ciudadana? La participación ciudadana trae, el objetivo es lograr una sociedad más democrática, más incluyente y más representativa de los ciudadanos. Es
como dijimos hoy, los gobiernos democráticos asignan el poder a los ciudadanos o a los representantes. Entonces los representantes son el gobierno, que ya conocemos, pero los ciudadanos también tenemos canales y espacios de participación y de decisión y de influir en la transformación, en la construcción de nuestra realidad. Por eso es importante tener conciencia y empezar a empoderarnos y usar esos canales y esas plataformas y esos espacios. Esto es una forma también de moderar o de influir en el ejercicio del poder político, ¿no? Es como la participación de la ciudadanía, media también, o esto, le da transparencia o no a las acciones del gobierno. Y bueno, ahí se mencionan algunos mecanismos de participación, como todos sabemos, hay mecanismos de participación directa e indirecta, eso es como un marco como muy genérico. Bueno, la directa, el voto, el referéndum, el plebiscito, es como algo para enmarcar, pero no nos vamos a detener en eso. Y la indirecta son instancias, por ejemplo, de expresión, las marchas, las instancias de información, las instancias de los cabildos, las instancias de deliberación, instancias, por ejemplo, de presupuesto participativo o de decisión participativa sobre espacios o sobre acciones, etc. Y bueno, acá también se presenta, hay muchas escaleras de participación, que varios autores hablan de ellas, que establecen como diferentes niveles en lo que es la participación ciudadana, ¿no? Con respecto a un proceso o a un proyecto. Se va desde el nivel más elemental, o donde la ciudadanía no tiene injerencia ni influencia ninguna, hasta el nivel más alto, donde, bueno, es la autogestión, ¿no? Como la independencia y la autoorganización y autogestión. La palabra misma lo dice. Entonces, en el nivel más bajo están aquellos procesos o proyectos donde los ciudadanos, vamos a decir, se le aplica un proyecto. O sea, el proyecto viene. Nada, o sea, los ciudadanos no están ahí y viene un proyecto y sucede. Ellos no deciden, ni tienen injerencia, ni nada. Un escalón más arriba en la participación es cuando el ciudadano puede elegir entre diferentes propuestas. Por ejemplo, un presupuesto participativo, ¿no? O sea, si bien yo puedo elegir entre varias propuestas, capaz que no se hace, capaz que sí se hace, capaz que no es la que yo haría, pero tengo la opción de elegir uno. Otro escalón más arriba es en la que se informa. El ciudadano es informado en los momentos importantes del proceso. Por ejemplo, un proceso de proyecto de mejora barrial, por ejemplo. Estoy hablando como de diferentes ejemplos que son a diferentes escalas y diferentes tipos de proyectos, ¿no? Como para tener así variopinto y para poder entenderlo. El escalón de la información, por ejemplo, en los procesos de PMB, que son programas de mejora barrial, que se hace desde el ministerio y las intendencias, son programas y políticas públicas, pero hay cierta participación de los ciudadanos porque bueno, se hace un relevamiento, ese relevamiento se comparte o se muestra la información, los censos de las familias que se hacen, el censo físico que se hace de los asentamientos, se les informa, se genera el proyecto y también se informa del proyecto, dónde van a estar las nuevas viviendas, quiénes van a ir a cada vivienda, dónde va a estar el espacio público, qué se va a hacer donde estaban los ranchos y los asentamientos, etcétera, etcétera. Entonces se informa a los ciudadanos de los procesos clave y de las cuestiones más claves. Otro escalón más arriba es la consulta ciudadana. Para poner otro ejemplo, es a otra escala, y otra cosa no tiene nada que ver, por ejemplo, cuando, por ejemplo, a escala de un municipio, hay plata y interés para hacer un espacio público,
Entonces se llama una consulta pública y los diferentes vecinos y gente, personas que viven alrededor, van a esa consulta pública y vierten su opinión. Entonces en el proyecto toma como insumo la opinión y las demandas o las necesidades que tiene esa población o ese sector consultado, con todo lo que implica. No es hacer lo que la gente dice, sino que es una consulta pública. Se recogen las demandas y las necesidades de las personas involucradas. Otro escalón más arriba es la cogestión representativa. Esto es cuando la ciudadanía forma parte de todo el proceso, pero no todos los individuos, sino a partir de representantes. Por ejemplo, en procesos más vinculados por ejemplo, a políticas de construcción de comisiones de cuenca, etcétera, etcétera, se elige, para llevarlo al ministerio, se eligen representantes, por ejemplo, de los vecinos, o de las ONG, o de etcétera, etcétera, y esos representantes van y se reúnen con el ministerio, y bueno, trasladan las necesidades y trasladan las demandas, y a su vez como que comparten la información que se está manejando y los proyectos la política que se maneja desde el ministerio a los ciudadanos, a los otros vecinos. Después está, más arriba, la cogestión participativa, que es cuando participa las personas como más abiertamente, sin representación, como cuando pueden ir todos y participar. Y después otro escalón, como el sumo, el máximo de la participación, es cuando, bueno, un colectivo o un grupo social es autogestionado, es decir, que desarrolla un proceso de transformación de la realidad, un proyecto, o concreta, o no sé, lo que sea, una situación, por sus medios, y teniendo todos los recursos, y formando parte de todo el proceso, y decidiendo, etcétera, etcétera. Obviamente que este escalón que está más arriba es bien como escaso o difícil que se dé, no es imposible claramente, y es a lo que tenemos que apuntar, pero es como, tal vez como una de las situaciones como que menos conocemos. A ver, bueno, seguimos. Voy a ver cómo estoy a tiempo. Nos queda la gobernanza para ver, y ya después pasamos a lo que es el práctico. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Por qué estamos hablando de todo esto, de la participación, de la sociedad? Se preguntarán ustedes, ¿no? Si yo voy a estudiar arquitectura, que no sé por qué estamos hablando de las personas y de los actores, ¿no? Bueno, es un poco eso, ¿no? Entender el concepto de gobernanza, del cual todos estamos inmersos y todos formamos parte de eso, ¿no? Acá también traje una definición del concepto de gobernanza, como la capacidad que tienen las sociedades humanas de dotarse de sistemas de representación, instituciones y procesos, etcétera, para administrarse a sí misma mediante una acción voluntaria. Es decir, que cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando de una capacidad de los grupos sociales de autoadministrarse, de administrarse. ¿Qué implica esto? Esto implica como dos grandes tipos de procesos y acciones, entre otras, ¿no? La gestión desarrollada más desde la estructura institucional, donde hay políticas públicas, donde hay una institucionalidad que tiene una estructura, donde hay un marco legal, donde se desarrollan acciones, líneas y programas que están pautados desde las instituciones que tienen diferentes competencias del Estado, estamos hablando, ¿no? Y la gobernanza implica tanto eso como los otros procesos que se desarrollan por otros actores, que no están, que no forman parte del gobierno estatal y del Estado, que pueden ser procesos formales o informales. Entonces,
la idea o la gracia o el objetivo último es esto, ¿no? Es poder cuestionarnos en nuestro accionar como profesionales, ¿qué es lo que estamos generando? Estamos generando espacios o territorios donde se genera un intercambio reducido de las personas o donde se favorece el intercambio entre las personas. Cuando hablamos de intercambio de las personas, estamos volviendo a los conceptos que vimos al principio, ¿no? Estamos volviendo a lo que entendemos por equidad, ¿no? Porque en el intercambio es cuando uno puede nutrirse de eso. Cada uno de los actores sociales se vincula con otros actores dentro de la sociedad para cumplir sus objetivos. Entonces, si yo me limito a vincularme solo con determinados otros actores, obviamente que mis posibilidades van a estar limitadas. Entonces, ahí es cuando tenemos que pensar qué es lo que estamos construyendo o concretando con nuestros proyectos. Esto se vincula también con lo que vieron en la clase de sistemas, con el concepto de resiliencia, en concreto con el concepto de redundancia, que es uno de los aspectos necesarios o implicados en la resiliencia. Cuanto más formas tenga yo de acceder a algo, obviamente que va a robustecer el sistema, porque, por ejemplo, si yo, lo que decíamos de los proveedores, para poner un ejemplo como bien concreto y como burdo, si yo me quedo sin un proveedor y hay un monopolio, estoy totalmente limitado, pero si yo genero otros vínculos, muchos vínculos, y tengo diferentes canales por los cuales hacerme de lo que yo necesito, eso robustece mi capacidad de sostenerme y de sostener el sistema en el que estoy. Entonces, bueno, por lo pronto, como profesionales, tener ese cuestionamiento y esa pregunta. ¿Qué es lo que yo estoy generando con lo que estoy proyectando, ¿no? O sea, ya sea en un edificio o en el territorio. Y bueno, capaz que fue medio densa la clase o muchos conceptos, pero bueno, esto va a quedar disponible como siempre y abrimos para preguntas. Si quedó algo ahí que no se entendió, lo podemos ver ahora antes de pasar a explicar el práctico. ¿Hay algo que quieran ver de nuevo, que no haya quedado muy claro? Yo creo que se entendió bien. Sobre todo también la parte de actores, ustedes van a estar, el práctico, la consigna es eso básicamente, identificar actores. Entonces, bueno, estaría bueno que si no se entiende algo, que lo pregunten ahora, que es como el espacio para eso. También les dejo acá Sí. la bibliografía que va a estar colgada en EVA, que son dos, una que es como una guía bien práctica de identificación de actores, y otra que es como más conceptual, para ensayar también como esa visión más crítica sobre la realidad. Alicia, vos ibas a decir algo. No, que esto de la identificación de actores, que es algo que capaz que no lo hacemos consciente, pero siempre estamos relacionados con otros actores, como ciudadanos, como arquitectos lo van a hacer ustedes. Imagínense que tienen un terreno en un centro urbano cualquiera y se quieren construir su casa. ¿Qué actores reconocen ustedes como relevantes para poder hacer su casa? Un escribano, por ejemplo. ¿Por qué un escribano? Por todo el tema del papeleo legal, no es necesario un escribano. Bien.
sea, si hay un escribano y hay todo un papeleo legal, es porque en algún lado la gobernanza de todo ese sistema te dice que hay unas leyes que hay que cumplir, o unos sistemas de jerarquía de intereses que te hacen cumplir determinada cosa. Por ejemplo, no podés invadir el terreno del vecino porque la Constitución dice que la propiedad privada es un bien a defender, o sea que yo no puedo hacer cualquier cosa con la propiedad. Entonces empiezo, para poder cumplir con todo ese sistema, porque es actores, es la gobernanza, va todo ligado. Esa es la complejidad del tema, no es que solo voy a ver actores si voy a construir una plaza. Estamos siempre ligados a esas. Claro, cuanto más complejo el problema, más actores van a aparecer o más relaciones van a aparecer. ¿Qué otros actores reconocerían En el si chat quieren están construir su plaza? diciendo, chat están diciendo intendencias, catastro, arquitectos. Bien, precisás la intendencia, porque la intendencia, ¿qué es lo que hace? Regular, permitir o prohibir cosas. Te fija condiciones, porque es el sistema que encontramos de organización en nuestras sociedades que te dice la organización de la ciudad y del espacio urbano te permite tales cosas no, en dimensiones, en materiales, en condiciones que tiene que ofrecer. Precisás un arquitecto, sí. No, digo que en sistemas constructivos, dependiendo del departamento, hay cosas que se pueden hacer en Montevideo, por ejemplo, que en otros departamentos no, o al revés. Y así Sí. en diferentes partes del mundo. Hay cosas que no las puedes usar en algunos sectores de la ciudad, otros que sí. Y eso, todo eso es previo a que vos empieces a construir. Y después empiezan a aparecer otros actores en el momento de la construcción y después otros en la etapa de uso. Porque, no sé, para que no vean todo tan abstracto, igual ahora los vamos a bajar a tierra con el caso, pero bueno, pregunten todo lo que les quede como duda, ¿no? Porque, entre otras cosas, este es un curso en que no tiene una bibliografía en el que ustedes sigan todo. Les vamos colgando bibliografía, pero es un curso de discusión, de aplicación. Yo tenía una duda. ¿Sí? ¿Esta es la única perspectiva que hay respecto al abordaje de este tema o hay otras posturas? ¿En qué sentido? En el sentido de que siempre se usa la misma terminología de los actores a la hora de actuar, o si hay otra forma de explicarlo con otros términos y con otra estructura. Sí, seguramente. Lo que se presenta acá son, por ejemplo, algunos conceptos, pero obviamente si uno se pone a indagar hay muchos autores que hablan sobre esto y hay muchas personas que, es lo que de alguna forma quise traer también, hay muchas personas que se dedican específicamente a eso, sobre todo dentro del campo de las ciencias sociales, y que tienen herramientas y metodologías para el análisis, pero que ese no es nuestro objetivo en sí. Ese abordaje tan exhaustivo no es lo que nos interesa, sino el poder nutrir la visión para actuar sobre una determinada realidad, sobre todo para transformarla, porque nuestro hacer disciplinar o profesional es eso, ¿no? Intervenir en un espacio o en un territorio y, bueno, de alguna forma proyectar que el proyecto sea un edificio o un territorio, es la transformación. Entonces, para transformar yo tengo que tener esta visión más compleja y poder entender no solo lo espacial y lo material, sino que, bueno, esta dimensión de lo social es importante porque ataña a toda esta transformación.
Entonces sí, seguramente haya muchos otros enfoques y muchas otras definiciones. Muchas vas a encontrar, muchas. Estas son solo algunas de las, todo lo que está ahí son solo algunas de las que se presentan que a nosotros nos parecen interesantes, pero hay muchas definiciones y muchos listados de actores y muchas formas de estudiarlo, etc. Sobre todo entendiendo que estamos haciendo como una aproximación para que sea comprensible al curso en una clase y en algunas instancias de aplicación. Por ejemplo, la definición de actores clave, puede haber múltiples definiciones de actores clave, y cuando un sociólogo va a profundizar en un actor clave, seguramente tome unos cuantos parámetros o criterios para definirlo. Y nosotros le dijimos 2: grado de interés y grado de influencia. Que a su vez van a estar medidos subjetivamente, porque es lo que yo puedo llegar a informarme sobre eso, o sea, es lo que decimos, ¿no? Hay técnicas y hay realmente métodos muy, un poco más precisos que esto. Esto es como un ejercicio de un ensayo de una mirada, ¿no? Yo les preguntaría a ellos si se sienten actores en algún sentido. Si se reconocen dentro de un colectivo, por ejemplo, A ellos, a los estudiantes. a ellos, que están acá con nosotros. Claro. ¿Se reconocen ustedes como actores en algún sentido? ¿Han formado parte de algún proceso donde fueron parte de un actor social? Yo Patricia. participo soy actora todos los días, me toca hacerlo porque es mi trabajo, en el colegio. Se te entrecorta mucho, Patricia. Yo no logro escuchar. A ver ahora. Sí, ahí. Ah, está, ese micrófono. Te digo que yo soy actora todos los días, porque es parte de mi trabajo, ¿no? Tengo que hacer estudios de proyecto, y lo que voy a comentar es que es muy curioso a veces cómo dentro de las propias intendencias hay otros lugares que se llaman centros comunales zonales o centros de, ¿cómo se llama? Los que hay en Prado, en comisión de Prado, etcétera. Entre ellos, entre nosotros interactuamos y a veces sin querer nos pisamos normativamente. Es decir, que dentro de un mismo organismo hay actores varios también para un único caso. O sea, que tienen está luchando. competencias Sí. o injerencias sobre la misma situación, y muchas veces las competencias se superponen en algunas situaciones. Exactamente. Exactamente. Ahí como una aclaración solamente como en términos de esto, de capaz que como homogenizar o todos hablar sobre lo mismo, para decir, o sea, uno puede sentirse o formar parte de un actor social, pero como no nos referimos es lo que decía yo antes, ¿no? Como yo, Jimena, que tal vez también trabajo en la intendencia, no puedo decir que yo soy un actor social. Jimena Álvarez no es un actor social. Excepto que sea el Papa o el presidente. Claro. La institución es el actor en sí, claro. Y a su vez dentro de la intendencia hay muchos servicios, ¿no? O sea, hay muchos servicios que tienen competencias diferentes. Entonces como que está bueno nombrarlos así para discriminarlos. Ahí va, la intendencia es un actor que tiene muchos puntos que entre ellos muchas veces se pisan. Es complejo. Sí. Bien, ¿y los demás? ¿Se sienten parte de algún colectivo? ¿No? ¿Nadie? A ver, para la Facultad de Arquitectura, ¿ustedes qué son? Somos del colectivo de estudiantes y Claro. hay sistema de organización que nos representan, digamos. Uno podría empezar de lo institucional y decir, bueno, el orden estudiantil forma parte del gobierno de la universidad, y entonces son actores.
y puede ir bajando en los subsistemas que hay dentro de la facultad hasta llegar a la clase de Transversal 1, el curso de Transversal 1, donde ustedes también son actores como pequeño sistema, digamos, y el subgrupo del equipo del grupo A del no sé cuánto, no sé qué se podría analizar. Capaz que ahí yo creo que entra un poco una de las cosas que explicaba Jimena, ¿no? Que hay como un cierto grado de conciencia en esto de sentirse parte de un colectivo, que es el grupo de estudiantes, pero por ahí no todos tienen conocimiento sobre cómo se organiza esa estructura, o sea, y la representación que tienen, y cómo tengo a través de una forma de vinculación indirecta, tengo poder, y tengo voto, y tengo, ¿no? Porque dentro de esa categorización institucional, los estudiantes son actores claves. 29 votos. Tienen mucho grado de interés y tienen mucho grado de influencia también para transformar las cosas, porque por eso somos una universidad que tiene sistemas representativos por todos los órdenes. Nicolás. Hola. Sí, no, yo quería comentar que aparte de los colectivos básicos que todos somos parte como sociedad, en mi caso me siento parte de un colectivo que es mi lugar de trabajo, que es el aeropuerto, que justamente tiene tiene un plan en desarrollo de sostenibilidad, en el cual se hacen anualmente reportes de cómo va mejorando, y activamente se trabaja en la gestión de residuos, en la mejora del uso de la energía, se está cambiando a energías renovables e innovando, por ejemplo, con los paneles solares, y bueno, formo parte de ese colectivo general trabajando ahí. Tienen una organización, las distintas personas que trabajan ahí, para un fin común, que es este que vos mencionabas. O sea, viéndolo desde esa perspectiva, propender a un manejo más eficiente de los recursos. Sí, al punto de que, por ejemplo, se calculó cuánto se consumía de vasitos de plástico en las máquinas de café, antes de la pandemia esto, ¿no? Cuando el aeropuerto estaba full operativo, y se sobrepasaba la altura del edificio si se juntaban todos los vasitos. Y entonces empezaron a aplicar una política de que las máquinas, vos lleves tu taza, y ahí se redujo un montón el consumo de plástico, y bueno, y así con otras cosas, ¿no? Pero de lo más macro hasta lo más micro se trabaja en eso. ¿Y estaban todos involucrados por igual? ¿No había nadie que dijera, bueno, esto de los vasos, no sé, pregunto? Porque ahí puede haber también ¿Vos grados decís el de... nivel de compromiso de la gente? Sí, por ejemplo. De compromiso y de posible conflicto asociado, por ejemplo, el que vende los vasos. Mira, pasa que Bien. socialmente, o sea, si lo mirás al lado como persona, ¿no? O sea, te estoy hablando antes de la pandemia, capaz que uno se preocupaba del vaso, la taza. Llegó la pandemia y estabas preocupado por no perder el trabajo. Entonces, todo eso cambia, ¿no? Los niveles de preocupación de la gente, los niveles de compromiso varía, y tuvo un impacto muy fuerte la pandemia. De hecho, se vivió una reducción de personal y las preocupaciones pasaron a ser otras. Hay que ver en el futuro si se vuelve al mismo nivel de compromiso. Bien. Tal cual. Bueno, Jimé, ¿vos querés presentar Sí, la sí, pauta sí. del práctico antes de hacer el corte? Dale. Comparto acá para... Ahí se ve. Sí. Hola, ¿nos escuchan? Buenas noches. Buenas, sí, los escuchamos. Buenas, Jorge, ¿no? Presentá nomás, Jiménez, que creo que capaz que está llegando los... Bien. Bueno, es cortito. Este es el práctico para la semana que viene, para la clase de la semana que viene.
Esto está colgado en EVA, es un PDF que se descargan, y ahí tienen, creo que son 3 partes. En la primera parte, o sea, vamos a trabajar sobre el proyecto del Arroyo Solís, que ya estuvieron viendo ustedes en el curso, y sobre el cual ahora, bueno, van a entrevistarse o van a hacerle algunas preguntas a algunos actores. Entonces, la consigna, la primera parte de la consigna dice lo siguiente: identifique los actores involucrados en el proyecto solicitud de ingreso del Arroyo Solís Chico al sistema de, ¿cómo es? De departamental de no sé qué, protección ambiental. Ahí va. Áreas protegidas. Ahí va. Entonces, esto lo estuvimos viendo en la clase. Lo que ustedes primero tienen que hacer es como hacer una lista de actores, y que ya hablamos como que los actores no son el gobierno o el ministerio o la intendencia, sino que es, bueno, qué servicios qué intendencia, qué servicios de la intendencia están involucrados en este proyecto, o ONGs, no puedo decir ONGs, es, bueno, cuál ONG. Y bueno, ahora a partir de esta segunda parte de la clase también se van a nutrir de información con respecto al proyecto. Entonces, primero tener como el listado ustedes en su cabeza de eso, y después ordenarlos o clasificarlos en este cuadrante que vimos hoy, que ensayamos un poco con lo de las ollas, y que un poco estuvimos viendo qué era la influencia y qué era el interés. Después, la segunda parte, ahí, ¿se acuerdan que habíamos dicho que los que estaban en este cuadrante, es decir, que tenían alto grado de influencia y alto grado de interés, les llamábamos actores claves? ¿Por qué? Porque son indispensables para concretar el proyecto. Entonces, en esta segunda parte, pide que especifiquen por qué son actores claves. O sea, acá van a poner el nombre del actor clave, no sé, municipio de Atlántida, yo qué sé, no sé, y acá van a poner la influencia, cuál es el poder que tiene ese municipio, ese actor. ¿Por qué? Porque tiene recursos, porque tiene masa crítica, porque tiene, no sé, eso es lo que un poco hay que empezar a desmenuzar y ver. ¿Y cuál es el interés? ¿Está a favor, es indiferente o está en oposición con respecto al proyecto? Esto también, no lo dije al principio, pero bueno, una de la bibliografía es bien específica para este ejercicio también. O sea que si hay algún concepto que no les queda claro, revisen la clase y está la bibliografía. Y la tercera parte se vincula con algo que ustedes estuvieron trabajando en la clase pasada, que ustedes estuvieron como mapeando en ese programita que hacen los esquemas, que no sé cómo se llama. Ahí va. Y bueno, entonces se trata de eso, de estos actores claves que ustedes identificaron y que desmenuzaron por qué, incorporarlos a ese esquema. Y empezar a vincularlos también, ¿no? Ese esquema traía los actores y los vínculos, tenía formas de expresar los vínculos, que también parte de la consigna es eso, empezar a diferenciar cómo son los vínculos de estos actores. Algunos tienen vínculos formales o institucionales, otros tienen vínculos informales, unos tienen vínculos como más estrechos, y otros tienen vínculos esporádicos, solamente por esta situación. Es como empezar a ver, a tener esa mirada, ¿no? de identificar y de discernir. ¿Se entiende lo que tienen que hacer para la clase que viene? Es importante porque lo van a tener que entregar y subir a EVA, y es parte de lo que se va a evaluar también en algún momento, me imagino. Pero es lo mismo que mandaron por mail. No sé qué mandaron por mail. En realidad, en la Uno que era para el pauta, miércoles. sí, es lo mismo, lo único que el punto 3 de la pauta acá está como ampliado. Bien. O sea, Pero lo entregamos como decir, con este formato. decir, ¿cómo? Es con este formato, digamos. Claro, para con lo que están explicando ahora. Sí, el punto 3 de la pauta que está subida a EVA ya en sistemas, les pedía que incorporaran actores clave. Lo que nosotros les estamos proponiendo ahora es que antes de incorporarlos a Miró, hagan
las dos cumplan primero con identificar claramente los actores, clasificarlos, entenderlos bien, para después ponerlos en Miró. Y cuando los ponen en Miró, a esos actores clave, los relacionan y jerarquizan las relaciones. Claro, una aclaración que en la pauta que propone Jimena, cuando tienen los 4 cuadrantes, no van a aparecer solo los actores clave. Van a aparecer la mayor cantidad de actores que ustedes logren identificar. Después sí, profundizan sobre los actores clave. Iñaki, Hay una mano ¿tenés levantada. Pues. Sí, buenas noches. A mí me quedó una duda en base al trabajo de la semana pasada, porque tenía entendido que era para el miércoles de ayer, pero a la noche del martes creo que fue, llegó un correo como que era para la semana que viene. Capaz entendí mal. Con mi grupo no lo hicimos porque leímos el correo más después lo que había en EVA y daba a entender como que era para el miércoles que viene, pero ahora también está este trabajo. Iba a comentar No lo sé bien mismo. cómo es entonces. A mí me pasó lo mismo. Me Es llegó para el mismo miércoles que correo, viene. me quedé confusa. Lo previmos para la semana que viene, justamente porque incorporamos, además de lo que estuvimos trabajando en la clase pasada, el tema de esta clase Ah, ok. de actores. Ok, serían los dos juntos entonces para el miércoles de la semana que viene. Lo que Bien. pasó también es que lo que nos dimos cuenta, lo que nos pareció fue que en el práctico pasado tuvimos poco tiempo para desarrollar esto de los esquemas. Entonces, preferimos darle más tiempo, o sea, sumar una semana más y que ustedes puedan entregar todo junto lo que estaba pendiente, más esto que se suma ahora de actores. Y esa entrega sí es el 15, si no me equivoco, ¿no? Miércoles 15. Los que igual estuvieron trabajando poco en los tableros. Bueno, ahí, poquito. La mayoría creo que tuvo problema para ingresar porque o sea, en realidad yo, por ejemplo, y mis compañeras habíamos copiado el mismo link que ustedes nos habían pasado y intentábamos abrirlo y no podíamos. Y luego nos avivamos y fuimos a EVA y vimos que allí estaban todos. Pero creo que la mayoría tuvo ese problema. Bien, bueno. Renovamos los links y los mandamos en la pauta que subimos a EVA, justamente porque cuando se crean se habían empezado a crear nuevos tableros de algunos compañeros, y al crear nuevos tableros, los anteriores se anulan, digamos, se anula su edición. Entonces, les pasamos nuevos links para que trabajen todos en el mismo tablero. Bueno, si les parece, hacemos un corte hasta 9:30, 10 minutos, Sí. para darles la bienvenida a los actores de nuestro proyecto. Ya están llegando, así que no demoren en volver. Bien. 9:30 en punto arrancamos con... Ahí va. ¿Está? Gracias.